Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Es un honor para mí compartir este panel con ustedes. Al pensar en la historia del movimiento sindical chileno en el siglo XX y también hasta la actualidad, considero que la Federación Obrera de Magallanes es una de las organizaciones sindicales más importantes de toda la historia de Chile. O sea, tuvo un impacto en su época, pero también parte de sus tradiciones y de su legado se prolongaron en el movimiento sindical a nivel nacional. Como bien sabemos, la Federación Obrera de Magallanes agrupó a trabajadores de distintas condiciones laborales, económicas y también ideologías políticas. Entonces, esto es un aspecto que creo súper importante porque que destaca la Federación Obrera de Magallanes como pionera, que es la unidad de clase independiente de las ideologías políticas. Entonces, esta acción pionera de la Federación Obrera de Magallanes posteriormente fue replicada en otros momentos de la historia nacional de Chile, como por ejemplo en la fundación de la CUT en la década de los 50. Entonces, en este sentido, creo que se torna un referente súper importante de unidad, más allá de cualquier diferencia. La unidad de clase fue uno de los grandes ideales del movimiento sindical chileno, pero costó que este ideal realmente se llevara a la práctica. Entonces, en este sentido, reitero que es pionera la labor de la FOM. Por otro lado, también creo importante destacar que bueno, como bien decía Doris, que la Federación Obrera de Magallanes logró agrupar alrededor de, creo que 4.000 afiliados que representaban la mitad de la población de Punta Arenas. O sea, esto, como bien señalaba Doris, expresaba la gran representatividad de la Federación Obrera de Magallanes, pero también otro aspecto muy importante de la época bueno, que se asimila a la actualidad, que existe un gran malestar, pero que este malestar eh, se considera que bueno, que se debe actuar colectivamente, o sea, la importancia de la unidad y de la organización de los trabajadores y trabajadoras, o sea, el malestar, transformarlo en energía creativa de acción colectiva, demostrando el poder que reside en la acción sindical. Entonces, en este sentido, también creo que la acción de la Federación Obrera de Magallanes fue pionera. Como sabemos, también en la época en Chile existía la gran Federación Obrera de Chile, FORGE, liderada por Luis Emilio Recabarren, pero la FORGE con el transcurso del tiempo se fue tornando exclusivamente en una central política y la Federación Obrera de Magallanes, aunque obviamente era también una organización con luchas y reivindicaciones políticas, tenía la diferencia, como he destacado, que agrupaba a todos los trabajadores sin distinciones. Por otro lado, también importante destacar en la historia de la Federación Obrera de Magallanes la importancia y el impacto que tuvo el anarcosindicalismo en esta organización. Bueno, y con respecto a los lamentables sucesos que conmemoramos hoy, como bien han destacado Doris y Miguel Ángel del Pla, existía una voluntad estatal de represión e incluso de matar a este poder obrero que desafiaba el poder establecido. En este sentido, la masacre en la Federación Obrera de Magallanes y el incendio de su local corresponde a un largo ciclo de matanzas obreras de comienzos del siglo XX, pero también creo importante destacar lo siguiente. En general, sabemos de distintas matanzas que ocurrieron, y un caso emblemático y lamentable es el hecho que conmemoramos hoy, de más de 30 obreros que perdieron su vida. Pero lamentablemente la voluntad estatal de represión y de atentar contra los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras se siguió prolongando en el transcurso del siglo XX. O sea, la historia del movimiento sindical chileno se constituyó de muchos mártires. De hecho, también en el transcurso del siglo XX es una memoria de dolor, la memoria de la cultura sindical chilena, una memoria de dolor y de conmemoración a sus mártires. De hecho, al estudiar el mundo del trabajo, por lo menos del siglo XX, el único periodo político en que no ocurrió una masacre contra los trabajadores fue durante la Unidad Popular.
Bueno, entonces se constata que en el transcurso del siglo XX, el poder obrero que desafió el orden establecido tuvo esta lamentable consecuencia de represión estatal, pero por otro lado, más allá de las memorias de dolor, que bueno, es importante recordar porque nos remite a la voluntad social de recordar a los hombres y a las mujeres que lucharon por justicia social, también esta historia nos recuerda la importancia, por una parte, como señalaba, de la unidad de clase, pero también de la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras y de la lucha en común por una vida digna, que son parte de las tradiciones que se han prolongado hasta la actualidad en el movimiento sindical chileno.